Bienvenidos a la tercera exposición del semestre del quinto seminario de divulgación matemática. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Richard González. Él es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor en matemáticas en la Universidad de Western, Ontario. Y el día de hoy nos ha venido a contar sobre variedades algebraicas, ¿no? Eh, Así que les cedo la palabra, pero antes solamente quisiera decir si cualquier inconveniente que surja con la transmisión, por favor por el chat solamente, no activar los micros para no interrumpir la exposición. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias a ustedes por la participación y también por la invitación a dar una charla en este seminario de divulgación. Es un placer estar con ustedes y bueno, el día de hoy lo que vamos a hablar un poco de manera divulgativa también, como el propósito del seminario es sobre variedades algebraicas. Acerca de las simetrías que uno puede encontrar en esos objetos y las estructuras algebraicas que se pueden definir en estos espacios que en principio uno podría pensarlo como espacios topológicos, ¿no? Entonces voy a empezar a compartir un poco la pantalla. ¿No? Como el nombre lo dice, lo que necesitamos ver es hablar de simetrías. Simetrías, piénsalo en términos de grupos de transformación. Esto es, ciertos objetos de repente pueden ser invariantes o pueden preservarse si que nosotros rotamos con respecto a algún tipo de eje coordenado. Eso, rotaciones se pueden pensar de alguna manera como simetrías. En términos de estructuras, lo que queremos saber es estos objetos algebraicos que vamos a definir qué tipo de propiedades algebraicas guardan en términos de existirá algún anillo, algún grupo asociado a esos objetos y qué codifica esos grupos o anillos sobre el espacio con el cual habíamos empezado. Es un poco solo en rasgos generales, un poco la idea que vamos a seguir. Entonces, para empezar ya, cualquier cosa me van diciendo, voy a tratar de regresar a los chats de cuando en cuando, ¿no? O cualquier cosa me avisan por, si es que se fuera la señal o algo así. Entonces, lo que queremos es el objetivo, vamos a ponerlo así, vamos a llamarlo de esta manera. El objetivo es definir qué cosa es una variedad algebraica. Hablar de lo que vamos a llamar grupos algebraicos. Me parece que ya en las dos exposiciones anteriores se ha mencionado un poco estos objetos. Y después, hacia la tercera parte, digamos, vamos a ponerlo así, esa es la primera parte, la segunda, y hacia la tercera parte lo que vamos a tratar de hacer es juntar las dos nociones. Esto es, vamos a estudiar acciones de grupos algebraicos en variedades. ¿Ya? Estas variedades algebraicas pueden ser afines o proyectivas. En esencia, esos son los tipos con los cuales vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, antes de eso, unos preliminares, ¿no? Porque, digamos, de repente por ahí, alguno ha escuchado de la noción de grupo, pero hay algunas cositas ahí que hay que enfatizar de pronto. Y acá hay una palabra también que estamos diciendo, que es acciones de grupos en variedades. ¿A qué nos referimos? Entonces, recordar aquí, esto es a modo de preliminar. Un grupo es un conjunto, sí, no vacío, ¿no? Digamos, esas suspicacias de teoría de conjuntos no nos importan a nosotros. Un conjunto no vacío donde uno tiene una operación de multiplicación, vamos a llamarlo así. Conjunto no vacío con una operación binaria, ¿no? Que vamos a llamar algo así como multiplicación, que lo que va a hacer es me lleva de G por G a G,
toma dos elementos y me da una manera de multiplicarlos, me define una multiplicación. En el sentido usual que uno pensaría. Ahora, esa operación de multiplicación debe satisfacer ciertas propiedades. En esencia, solo, digamos, no vamos a entrar a un desarrollo axiomático de la teoría de grupos ahorita, pero lo que necesitamos es que sea asociativa, que exista un elemento inverso bajo esta operación y que de algún modo nosotros podamos hablar de el producto de dos elementos. Entonces vamos a ponerlo así, con las siguientes propiedades, ¿no? Lo que vamos a querer es que exista un elemento en G, tal que si yo agarro ese elemento y lo multiplico por cualquier elemento de mi grupo, eso es simplemente G, quedaría lo mismo también que yo lo multiplique de esa manera. Este va a ser el E, es lo que se suele llamar el elemento neutro o el elemento identidad de G. Lo que vamos a querer también es que para todo elemento G exista lo que vamos a llamar su inverso, ser un tal que G.G inversa termina siendo E. Y también, bueno, el producto en el otro sentido. ¿Por qué uno especifica eso? Porque a veces uno podría decir de repente no es conmutativo, piensen en multiplicación de matrices, ¿no? Entonces tenemos esas dos propiedades y la tercera es asociatividad, ¿no? Lo que queremos es ser capaces de multiplicar y que no sea, digamos, que se pueda interpretar ese producto de una sola manera, ¿no? Entonces, eso es lo que de algún modo uno requiere de estos objetos. Con los ejemplos va a quedar un poco más claro. En principio, ¿qué es lo que queremos? Queremos ser capaces de multiplicar y que para esta operación que hemos definido existan elementos neutro e inverso, ¿no? Los ejemplos, los más familiares un poco, son estos, ¿no? Por ejemplo, los números complejos, y vamos a ponerlo así. Voy a especificar un poco ya, para meter un poco la idea ahí. Si a los complejos les quito el 0 y considero multiplicación, esto es un grupo, ¿no? He quitado el 0 justamente para poder invertir. Es un grupo multiplicativo, ¿no? Lo segundo podría ser, también alguien podría decir, bueno, ¿y qué tal? ¿Por qué no tomo R o C con la suma? Sí, también. Eso también es un grupo, donde ahora el inverso, digamos, de un elemento sería su negativo, y el elemento de identidad sería el 0, ¿no? Entonces esos dos son ejemplos que uno podría tener en mente. El tercero es GLN, un poco por ahí empiezo con la conexión a grupos algebraicos. Estas son matrices n por n con entradas complejas, voy a asumir, y si no, se va a especificar ahí, ¿ya? Basta que sean entradas en un cuerpo realmente, pero elementos de matrices n por n cuyo determinante es distinto de 0. Es un grupo también. Similarmente uno podría hablar de, por ejemplo, este conjunto, que va a ser eventualmente el grupo de Borel, que vamos a mencionar en un instante. Serían las matrices n por n con entradas complejas, tales que el determinante es distinto de si A es triangular superior, ¿no? Por ejemplo. Entonces estas matrices de algún modo lucen de esta manera, ¿no? Cuando uno habla de triangular superior está así, ¿no? Está pensando en elementos de este tipo, ¿no? ¿Ya? Todo lo que está por debajo de la diagonal principal es 0. Estos son grupos con una multiplicación de matrices, ¿no? Vamos a ponerlo así, con la multiplicación de matrices, ¿ya? Ahora, en esencia también hay otra manera de definir un grupo, que es la, digamos, la que uno, digamos, la que uno puede llamar natural de repente. Eso va a depender también de qué es lo que uno considere como natural en este contexto. Uno podría decir así, ¿no? Sea X un conjunto no vacío. Y uno podría decir, vamos a considerar este conjunto, el conjunto de biyecciones de X, ¿no?
Este conjunto de biyecciones es un grupo. ¿Con qué operación? Con la operación de composición. Composición de funciones. Esto es un grupo. ¿Ya? Noten que por definición, como es una biyección, tiene inverso bajo esta operación. La identidad es el elemento neutro, por decirlo de una manera, y la ley de composición usual nos dice que la tercera propiedad, la asociatividad, también es cierta. ¿Ya? Entonces, en general, acá la observación que convendría hacer es que en general un grupo no tiene por qué ser conmutativo. Y un poco este caso, el hecho de las biyecciones ya lo dicen. G, ¿no? No es necesariamente conmutativo. Cuando uno quiere especificar eso, uno lo va a decir, ¿no? Entonces, en general, los grupos no tienen por qué ser conmutativos. Esto es, puede pasar de que yo haga esto y esto no sea igual a la composición en el otro sentido, ¿no? Eso ocurre incluso, por ejemplo, si quieren convencerse de eso, pueden tomar X, un conjunto con 3 elementos nada más, A, B, C, y consideren todas las biyecciones y van a darse cuenta de que ese grupo de biyecciones tiene 6 elementos y esos 6 elementos hay al menos un par que no conmuta, ¿no? Esto es un poco solamente para que recuerden qué tipo de construcciones teníamos en este caso. Entonces, hasta ahí solo es la noción de grupo. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando uno dice un grupo actúa en algo? Viene un poco con este ejemplo, con el ejemplo 5, visto en cierto detalle. ¿Qué es una acción? De un grupo en un conjunto. Bueno, pensémoslo así. Sea G un grupo y tomemos un conjunto, otra vez no vacío, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir esta noción de acción? Decimos que G, vamos a ponerlo así. Decimos que G actúa en X si existe, vamos a ponerlo así, un homomorfismo de grupos. Recuerden que un homomorfismo entre dos grupos es una función que respeta la estructura algebraica. Existe un homomorfismo que va de G a las biyecciones de X. ¿Ah? Con eso, ¿qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo que, vamos a decir así, ¿no? A cada elemento G yo le estoy asignando, o puedo pensar en cada elemento de G como una biyección de X en sí mismo, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo es, cada elemento de mi grupo lo puedo pensar como una especie de simetría de mi conjunto X. ¿Por qué? Porque el grupo G me define una biyección. El elemento G me define una biyección del conjunto X, ¿no? Entonces, para muestra, podemos poner así, ¿no? El ejemplo natural aquí podría ser, piensen en el conjunto de un conjunto con n elementos. ¿Qué más? Vamos a ponerlo así. Conjunto con n elementos, todos esos son siempre finitos y indizados por n, y pueden tomar G, el grupo de simetrías, ¿no? El grupo de permutaciones. Entonces, como G actúa en Sn, lo que hace es, imagínense, tiene un elemento de Sn, cómo actúa ese elemento en uno de estos elementos, en X, disculpen, cómo actúa omega en X. Bueno, lo que hace es, ahí lo manda a omega i. Porque recuerden que el omega es una permutación, lo que está haciendo es permutar esos elementos, de esos n elementos. En este caso, el grupo de permutaciones va a tener n factorial de elementos, que es un poco conocido, pero esa es la parte discreta, por decirlo así, ¿no? Un ejemplo más o menos conocido. Otro que nos va a interesar un poco es, de repente, uno podría decir, siguiendo un poco esta
este recetario. Es decir, ¿qué tal si tomamos GL2? Pensémoslo así, para tener algo concreto. Y tomo X, el espacio C2. ¿Cómo puedo hacer actuar el grupo de matrices invertibles sobre el plano complejo? C2. Bueno, lo que puedo hacer es, imagínense, toma un elemento de GL2, esto es, A es una matriz, 2 por 2, con determinante distinto de 0, y dado un elemento de X, bueno, un elemento de X lo vamos a pensar como un vector columna con dos componentes, X1, X2, es un elemento de C2. La acción de G en X se definiría de esta manera, ¿no? ¿Cómo actúo en X? Lo que voy a hacer es multiplico mi matriz por mi vector columna. Ese producto, como bien saben, sería un elemento de X, ¿no? Es más, noten que es una biyección. ¿Por qué? Porque mi determinante es distinta de 0. Lo puedo pensar con una transformación de X en X. Y A es invertible, ¿no? Entonces, realmente puedo pensar algo así, como que estoy moviendo puntos, ¿no? Estoy moviendo puntos en mi espacio X. Por pensarlo de una manera, aquí estaría X. Tengo mi elemento dentro de mi espacio y una matriz A lo que hace es lo manda a otro punto, ¿no? Yo podría mandarlo así también con otras matrices B y voy a estar mandándolo, paseando este elemento, ¿no? Eso es lo que uno podría, digamos, en esencia definir. Además, noten que hay un punto que nunca se va a mover, el 0, 0, por ejemplo, ¿no? Entonces sería como que una especie de punto fijo. Entonces, este tipo de observaciones llevan a uno a considerar la noción de órbitas y estabilizadores, ¿no? Entonces, un poco por ahí vamos a ir en un instante, ¿no? Entonces, primero tenemos, a manera de preliminar, la noción de grupo. Tenemos un conjunto, un grupo actúa en un conjunto a través de biyecciones, y esas biyecciones nos permiten hablar de mover puntos, ¿no? Mover puntos en un espacio, ¿no? Están así, es como si estuviera rotando mi espacio, estuviera haciendo algún tipo de operación que preserva el espacio como tal, pero empieza a mover puntos alrededor de él, ¿no? Entonces, ¿dónde cae o dónde entra lo de variedad algebraica? Bueno, viene por un lado de esta manera. Vamos a poner otro ejemplo. Y si me permiten, voy a enumerarlos. Este sería 1, 2, y yo puedo hablar del ejemplo 3, donde lo que voy a hacer es voy a tomar los números complejos distintos de 0 y voy a tomar como X, ya no a todo C2, sino a C2 menos el origen, ¿no? O sea, le voy a quitar un punto al plano complejo. Y lo que quisiera es definir una acción. G actúa en X, es un poco la notación en este caso. La acción se define de esta manera. Imagínense, toman un número complejo distinto de 0, toman un elemento X de C2. Estos X lo voy a representar así, un poco para evitar usar otra variable. Y la acción la definiría de esta manera, ¿no? T punto X lo que haría sería T en X1, T en X2. ¿No? La multiplicación usual. ¿Ya? Ahora, con esta multiplicación usual, lo que uno podría preguntarse es cómo serán las órbitas, cómo serán los estabilizadores. Aquel que no ha escuchado ese lenguaje, un poco piénsenlo de esta manera. Las preguntas son dos puntuales. Dado un elemento que esté en X, quiero hablar de su órbita. Esa órbita son todos los puntos en el espacio a los cuales yo puedo llegar usando X y un elemento de mi grupo. Existe un S, vamos a llamarlo así, tal que S punto X es igual a Y, ¿no? Son todos los lugares con los que puedo llegar a partir de X.
Si lo ven de esa manera, noten que C2, en este caso, voy a dibujarlo así, como si fuese mi plano, al cual le he quitado el origen. ¿Ya? Imagínense que tomo un punto acá, x1, x2, y quiero ver su órbita, esto es todos los elementos que puedo alcanzar. Noten que si Y es un elemento de la órbita, pensémoslo así, sería de esta forma, ¿no? Sx1, x2, Sx1, Sx2. ¿Qué de cercano tiene Y con X? El X original era así, ¿no? ¿Qué relación hay entre estos dos? Noten que si lo pensamos en términos dependientes, porque estamos en C2 al final de cuentas, este punto X1, X2, por ahí alguno podría decir, lo puedo pensar como una dirección. El Y, ¿qué tipo de dirección sería? Si se dan cuenta, el Y es un múltiplo nada más, o sea que el Y estará en esta recta, ¿no? Y, que es S veces X1, S veces X2, es simplemente otro punto en la misma recta generada por X1, X2. O, veanlo en términos dependientes, ¿no? X1 sobre X2 es lo mismo que SX1 sobre SX2. Y lo voy a escribir así. Ahora, alguno por ahí podría decir X2 podría ser 0, bueno, pero no hay problema. Si el X2 es 0, el Y correspondiente también va a tener segunda coordenada 0. ¿No? Entonces, al final, lo que esta acción está haciendo es me está llevando puntos a lo largo de rectas, ¿no? Si tomo un X acá, la acción lo único que hace es moverme a lo largo de esta recta, de la recta generada por X. Esa es la órbita. Y noten qué puntos en distintas rectas que pasan por el origen están en distintas órbitas, ¿no? ¿No? Entonces acá vamos a ponerlo así. La órbita de X corresponde a la recta, o se puede identificar, pensémoslo así, con la recta generada por X que pasa por 0, 0. ¿Ya? Porque es cierto, alguien podría decir, el origen nunca lo toca. Sí, el origen no lo vamos a tocar, pero, digamos, lo podemos, salvo ese punto que no está, lo podemos pensar esta órbita como la recta generada por X. ¿Ya? Hasta ahí solo estoy describiendo un poco qué es lo que está ocurriendo con el grupo y la acción y cómo eso me está permitiendo descomponer mi espacio en pedazos, ¿no? En paquetes. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerlo así, notar que mi espacio X es la unión disjunta de órbitas. ¿Ya? Órbitas para cada uno de los puntos. Ahora, acá estoy siendo un poco, digamos, informal. Alguien podría decir, bueno, pero dos órbitas podrían ser la misma. Sí, pero, digamos, si dos órbitas son la misma, ¿qué cosa está diciendo? Que los dos puntos están, digamos, son parte de la misma recta. Entonces acá alguien podría decir, bueno, esto de acá es sobre los representantes de las órbitas. Si quieren verlo así. Los representantes de las órbitas. Para yo poder hablar realmente que entonces tengo, por cada órbita tengo un representante. En mi dibujo sería como decir, por cada órbita aquí tomo un representante, de acá tomo otro representante, otro, y así, ¿no? Entonces podría ser eso, una vez que me quedo con cada representante, obtengo una partición de mi espacio, ¿no? Donde ahora mi espacio X, por decir así, lo estoy descomponiendo en órbitas. Órbitas X', órbita de X segunda y así. Entonces la idea es, me da una partición. Partición de X, ¿no? Eso es importante, ¿por qué? Porque lo que me está diciendo es, como había mencionado un poco en resumen, dado un espacio, yo puedo descomponerlo en paquetes, puedo ver cómo son esas órbitas y qué tipo de descomposición me está dando. Eso es por un lado. Por el otro, lo que uno podría decir es, bueno, pero al final de cuentas, si yo puedo escoger un punto por cada órbita, de repente yo puedo generar todos estos puntos. Acá pareciese que fuese discreto, pero no lo es, ¿no? Uno podría decir, ¿cómo será el conjunto de todos los representantes de las órbitas? Eso nos lleva a esta noción. X módulo G
Esto sería el espacio cociente, que en principio es el espacio de representantes de órbitas, ¿ya? Ese espacio de representantes de órbitas, ¿cómo lo podría yo caracterizar? Lo voy a pensar así. Lo que estoy haciendo es, he tomado C2 menos el 0, 0, y quiero hablar de este cociente. Quiero ver cómo podría hacer yo para identificar a este espacio. Bueno, pensémoslo así. ¿Qué identifica a la recta en este contexto? ¿Qué identifica una recta que pasa por el origen? Eso es lo que necesito saber. Una vez que yo sepa cómo identificar a la recta que pasa por x1, x2, yo podría decir realmente, bueno, este y todos sus múltiplos son un mismo elemento. Pensémoslo así. Entonces, en términos de pendientes. Y si quieren ser más específicos, sería en términos de vector de dirección. El vector de dirección de la recta. Esto es, si yo tengo el elemento x1, x2, este elemento es el mismo, imagínense, ¿no? Podría pasar, hay dos opciones acá. Uno podría decir, si el x2 es distinto de 0, esta dirección x1, x2 es la misma que la dirección x1 sobre x2, 1. ¿Sí? Porque lo único que he hecho es, he multiplicado por 1 sobre x2. Ahora, alguien podría decir, bueno, y podría pasar que el x2 sea 0. Bueno, si el x2 es 0, el x1 tiene que ser distinto de 0. O sea, la otra opción sería, tengo mis dos elementos con x1 distinto de 0, y eso me llevaría a esta identificación ahora, x2 sobre x1. Entonces tengo estas dos opciones, en principio. Cada vez que yo quiera reconocer a una recta o un elemento de este espacio cociente, lo que puedo hacer es asociarle un par del tipo x1, x2, donde hay dos opciones, ¿no? O el x2 es distinto de 0, y entonces esta pendiente, noten que esto es la pendiente realmente, esa pendiente me identifica a la recta de manera unívoca. Y lo mismo si es que el x1 fuese distinto de 0. Esto es, en otras palabras, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos encontrando es que cada elemento de mi espacio, x1, x2, lo podría yo, en esencia, identificar con un solo número. Yo podría decir así, z es igual, o pensemos mejor, no tanto por ahí todavía. Tengo dos opciones, ahí está. Entonces voy a hacer una especie de esquema que va a ayudar un poco ya cuando hagamos el paso a variedades algebraicas. Tengo este espacio, ya vendí el nombre. Tengo este espacio, C2 menos el origen, módulo C estrella. Aquí los elementos yo lo puedo pensar como x1, x2. Y tengo dos opciones, ¿no? Puedo decir x1 es distinto de 0, o podría decir x2 es distinto de 0. Porque recuerden algo, recuerden que no estamos tomando al origen. O sea que al menos una de las dos coordenadas, x1 o x2, es distinta de 0. Entonces, tiene sentido que yo lo escriba de esa manera. Ahora, de esas dos opciones, si yo me voy por x1 distinto de 0, yo tendría este par, si quieren verlo así, x2 sobre x1. Y si me permiten, voy a tomar un poco más de espacio aquí. Tengo esta. O, si x2 es distinto de 0, tengo esta otra. Y voy a usar, si me permiten, esta notación. En vez de comas, 2 puntos. ¿Por qué? Porque noten que me interesa la proporción. Más allá de pensarlo como vector, me interesa la proporción, la pendiente de esa recta en ese punto. Noten que aquí yo podría decir, si esto es el único número que me caracteriza a esa recta, es la pendiente, que voy a llamar x2 sobre x1. Aquí yo podría decir, bueno, W es la otra pendiente, si me voy por esta otra carta, x1, x2.
¿Cuál es el cambio entre las dos? Noten que irse por una dirección o por la otra, lo único que me está diciendo es que hay una relación, ¿no? Que W es igual a 1 sobre Z. Eso es lo que uno suele llamar la transición. Este espacio cociente, ¿no? Vamos a pensarlo así. Este espacio cociente admite dos cartas. Véanlo de esa manera. Este espacio cociente que vamos a llamar CP2, ¿no? Disculpen, CP1, ¿ya? Y va a quedar claro por qué en un instante. Este espacio que va a denotarse así, el espacio cociente, lo que me está diciendo es, me está caracterizando rectas que pasan por el origen. Por el origen en C2. ¿Ya? Lo puedo pensar así, ¿no? Alguien puede decir, ¿le quita el cero? Sí, bueno, le quita el cero, entonces hay una recta sin el origen, pero al final de cuentas es la pendiente la que nos interesa. Ahí está, tengo CP1. Ese espacio, noten, está cubierto por dos cartas, pensémoslo así. Una voy a llamar U y la otra la voy a... ¿Ya? Entonces voy a decir así, CP1 yo lo puedo pensar como U unión B. U corresponde a hacer X1 distinto de 0 y V a hacer X2 distinto de 0. ¿Qué ventaja tiene pensarlo así? Noten que U queda caracterizado por una sola variable. Esta variable Z es cualquier número complejo, ¿no? Lo mismo acá. W es cualquier número complejo. Esto es, este espacio cociente que hemos definido es la unión de dos copias de C. Dos copias de R2, para aquellos que de algún modo están más familiarizados con los números reales, con los complejos. Sería dos copias del plano real. ¿Ya? Pero hasta ahí uno diría, pero no lo identifico todavía. Bueno, piénsenlo así. Hasta ahí yo estoy diciendo que este espacio es la unión de dos copias de C. ¿Cómo se pegarán esas dos copias de C? Bueno, se pegan a lo largo de esta carta o de esta coordenada de transición. W es igual a 1 sobre Z. ¿Ya? Entonces eso es lo que me está diciendo cómo se pegan esas dos, cómo puedo pasar información del lado izquierdo al lado derecho y viceversa. Por otro lado, alguien podría decir, bueno, esto de acá es una manera de verlo. La otra podría ser, yo también lo puedo escribir así. Es U, esto es X1 distinto de 0, unión el lugar donde esto sea 0. ¿No? Digamos, por una cuestión de lógica nada más, ¿no? X1 es distinto de 0, X1 es 0. Si fuese 0, ¿qué pasaría con el X1? ¿Qué punto sería? Pensémoslo acá. Si el X1 es 0, mi coordenada sería así. 0x2. Pero eso es lo mismo que esto, ¿no? O sea, es un solo punto. Lo que estoy haciendo es, le estoy agregando un punto a los números complejos. Eso sí, ya es más familiar, ¿no? ¿Qué ocurre cuando a C le aumentan un punto en infinito? Permítame llamar a este punto el punto en infinito, porque el X1 ahí vale 0. Si a C le agregan un punto en infinito, eso es la esfera de Riemann, ¿no? O sea que estoy llegando a que este espacio CP1, que lo vamos a llamar la recta proyectiva, es compleja, es en esencia la esfera usual que ustedes conocen de sus cursos de cálculo. ¿Ya? Entonces acá hay una identificación, que el CP1 yo lo puedo pensar como una esfera real, digamos, ¿no? Esto sería la recta proyectiva compleja. ¿Ya? Por eso que a veces uno suele dibujar CP1 de esta manera. Con un punto en infinito, pueden decirlo así, ¿no?
Entonces, a C le he agregado un punto en infinito, lo he compactificado de algún modo para generar este espacio. Entonces, este espacio lo puedo leer de dos maneras. Eso es un poco a lo que quería llegar. Lo puedo pensar como la esfera de Riemann usual, o lo puedo pensar como el espacio cociente de esta acción de C estrella sobre C2 menos el origen. Entonces, noten que con esta, digamos, con esta noción de acción de grupo, que parecía un poco abstracta, lo que estamos haciendo realmente es recuperar objetos conocidos. CP1, ¿no? La recta proyectiva compleja, termina siendo la esfera de Riemann. ¿Mm? Obviamente acá hay una cuestión de la dimensionalidad, pero recuerden que C equivale a R2, ¿no? Entonces un poco esa es la identificación en términos de dimensiones, ¿no? Similarmente uno podría decir, bueno, acá usted ha considerado rectas que pasan por el origen en C2. Podría hacer lo mismo con C3, con C4, con C5. Sí, en general uno puede hacer lo mismo con cualquier espacio vectorial complejo C a la n. Esos espacios que vamos a generar son los que se suelen llamar los espacios proyectivos complejos. Entonces, en general, lo que vamos a tener es que el espacio proyectivo complejo ¿ya? Se puede pensar como ¿qué? Como el espacio cociente de C a la n más 1 menos el origen, y digamos, el seminario va para alumnos de mate, entonces ahí está, sobre esa estrella, ¿no? 0 acá, queda claro que es el origen, ¿ya? Menos el origen sobre esa estrella. Esto de acá se puede identificar bien como clases de vamos a ponerlo así mejor. Los puntos aquí representan rectas. Los puntos representan rectas que pasan por el origen en Cn más 1. Por 0 en Cn más 1. Por eso que aquí yo puedo hablar de coordenadas homogéneas. ¿En qué sentido? Un punto de CPN, yo lo puedo pensar así. Es un punto con, recuerden, proviene de una recta o representa una recta en Cn más 1. Ya lo puedo pensar así. X0, 2 puntos X1, 2 puntos X2. Y esos 2 puntos, recuerden, vienen del hecho de que estoy pensando en rectas, esto es, pendientes, proporción. ¿No? Entonces, un punto en CPN se puede representar de esa manera. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, este es el primer ejemplo, digamos, de una variedad algebraica proyectiva. ¿Ya? Ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, por ahí vamos. Vamos al hecho de que haciendo actuar, por ejemplo, grupos como este, C estrella, sobre un espacio vectorial, puedo definir, al momento de tomar el espacio cociente, un objeto nuevo, ¿no? Entonces, la moraleja un poco aquí es, dada una acción, al considerar el espacio cociente, en muchas situaciones obtenemos un espacio nuevo que tiene propiedades geométricas importantes. Por ejemplo, en este caso, CPN está codificando las rectas que pasan por el origen, ¿no? Entonces, 2 puntos en la misma recta son lo mismo en este espacio cociente, ¿no? Ahora sí, entonces, lo que queremos era hablar de variedades algebraicas. ¿Cómo entran las variedades algebraicas aquí? Ahora sí, la parte 2, digamos. Variedades algebraicas. Entonces, ¿qué es una variedad algebraica? Una variedad algebraica, como lo había puesto en el resumen ya, es el conjunto de ceros de polinomios. Pero a ver, seamos un poquito más precisos de pronto. Lo vamos a pensar así. Sea C, X1, X2, hasta Xn, digamos, el anillo de polinomios, ¿no? Polinomios en n variables.
¿Ya? Tenemos eso. Tomemos una colección. Vamos a llamar C, una colección de polinomios. ¿Ya? En Cx1, Xc. Es una colección de polinomios en n variables, en esencia. ¿Ya? Entonces, esa colección define el siguiente objeto. Definición, vamos a poner así, ¿ya? De variedad algebraica afín. ¿Ya? Esa variedad algebraica afín, ¿cómo va a ser? Bueno, vamos a decir, dada esta colección, defino el objeto o defino el conjunto de puntos que están en Cn para los cuales f de x es igual a 0 para todo f de mi colección. Esto es todos los puntos que anulan a los elementos de la familia. ¿Ya? Entonces, es el conjunto, vamos a ponerlo así, BC es el conjunto de soluciones de una colección de polinomios. Ahora, no dirá, hasta ahí pareciese, bueno, sí, eso lo hemos visto, pero veamos por qué nos interesa analizar objetos de esta manera. El primer ejemplo va a ser familiar, ¿no? Imagínense que ustedes toman un solo polinomio y dicen, ah, ya, tengo x cuadrado menos y. Y uno dice, bueno, aquí vamos a trabajar en C2, ¿no? Tengo dos variables, entonces estoy viendo cómo pasaría o qué estaría ocurriendo. Imagínense, dicen, bueno, esta colección, aquí la colección consiste en un solo elemento, de un solo polinomio, y veo el conjunto de ceros. Estos serán los elementos de C para los cuales F se anula. Bueno, eso no es otra cosa que el conjunto de puntos, si me permiten, voy a escribirlo así, ¿no? Queda claro que estamos trabajando en C2. Entonces es una parábola, ¿no? Entonces, los objetos familiares que uno ve en los cursos de cálculo o en los cursos de álgebra inicial son, digamos, se pueden definir de esta manera, ¿no? Como ceros de algún polinomio. Entonces, en este caso me está quedando una especie de parábola, ¿no? Que uno diría. Ahora, acá, yo lo voy a pensar así, voy a ver la figura real, ¿no? Alguno por ahí podría decir, no, pero eso de ahí en principio depende de una sola coordenada compleja y los complejos son R2, entonces sí, bueno, pero estoy viendo la parte real. La parte real en mi dibujo sería una parábola, ¿no? Entonces ahí está, es una parábola, ¿no? Es una curva en C2. Noten que estamos trabajando con polinomios, ¿no? Alguien podría decir, yo podría también considerar el conjunto de ceros de una función analítica o de una función holomorfa. Sí, también. Eso serían variedades holomorfas o analíticas también, de acuerdo al contexto. Por el momento vamos a trabajar con polinomios. Ese ejemplo solo me sirve un poco de pivote para hacer lo siguiente. Imagínense que ahora lo que hago es, considero dos polinomios ahora, donde f es el anterior, ¿no? F es este, y G es, imagínense, este otro. Ahora, ¿qué ocurrirá? ¿Qué estaré tratando de encontrar cuando veo el conjunto de ceros de estos dos? Ahora necesito anular a ambos polinomios. Algebraicamente, eso es un sistema de ecuaciones. O sea, uno dice, ah, ya, yo quiero x cuadrado menos y igual a 0, x menos y igual a 0. Pero geométricamente, ¿qué me está diciendo? Eso es un poco la idea acá, ¿no? Usar ambas, ¿no? Usar el álgebra y la geometría para de algún modo entender estos objetos. Algebraicamente tengo que resolver esas ecuaciones. Ah, ya, las resuelvo y ya saben que van a haber dos puntos. Pero geométricamente, ¿eso a qué refiere? Refiere al hecho de que tengo una
parábola. Y lo que quiero hacer es, ¿qué cosa? Quiero intersecarla con una recta. ¿Qué recta? La recta x igual a y. Cuando haga eso, cuando la interseque con la recta x igual a y, voy a obtener dos puntos de intersección, que son justamente los dos puntos que obtendría al resolver el sistema. 0, 0 y 1, 1. Esos dos son los puntos que están ahí. Entonces, ¿qué me está generando? ¿O qué objeto, qué espacio topológico genero usando esta familia de polinomios? Obtengo dos puntos en este caso. O la intersección de dos curvas, si lo veo en términos más generales. Esta es la intersección de las curvas BF y BG. BF era una parábola, BG sería la recta, las interseco y eso me da ese conjunto de ceros. O, puesto de otro modo, este sistema de ecuaciones lo que está codificando es intersecciones de curvas, por ejemplo. Entonces vamos a ponerlo así, un poco para rematar el ejemplo. ¿Ya? Entonces, la observación, ¿cuál sería? Que en general uno podría hablar de una colección finita, por ejemplo, de polinomios, y esa colección lo que me estaría dando sería geométricamente intersección de objetos. Entonces acá vamos a poner la observación. ¿Ya? Si C es una colección, disculpen, colección finita de polinomios, ¿ya? Vamos a llamar C, F1, F2, FK. Esta variedad afín, disculpen acá de repente, ahora estoy viendo de repente, sí lo había puesto, variedad algebraica afín, disculpen, no marca, ahí está, afín, ¿ya? Esta variedad algebraica afín, lo que sería es la intersección de todas estas variedades, o del conjunto de ceros de cada uno de estos polinomios. Entonces sería la intersección de las variedades definidas por cada polinomio. Definidas por cada polinomio fi, desde i igual a 1 hasta acá. ¿No? Estoy intersecando acá. Eso es si fuese una colección finita. ¿Ya? Ahora, la nomenclatura un poco acá, que a veces ayuda, es que cuando veo el conjunto de ceros de un solo polinomio, eso se suele llamar hipersuperficie. F aquí es un elemento, polinomio con n variables. Eso de ahí sería la hipersuperficie f igual a 0. ¿Mm? O sea, me está dando, o pensémoslo de esta manera, un solo polinomio me genera lo que uno suele llamar una hipersuperficie. ¿Ya? Entonces, ejemplos en varias dimensiones existen, ¿no? Simplemente agarren cualquier polinomio y empiecen a buscar el conjunto de ceros. Entonces, digamos, geométricamente uno conoce más o menos qué hacer en esos casos. Pero nos interesa un poco llegar a la parte estructural, ¿no? Entonces, por el momento, yo tendría que si trabajo con polinomios de dos variables, estoy intersecando curvas. Yo podría también hablar de variedades o hipersuperficies, por ejemplo, ¿no? Esta variedad, z igual a x por y, sería una hipersuperficie en C3. ¿No? O superficie, si quieren ser un poco más exactos todavía, porque al final depende de dos variables nada más. Esa hipersuperficie, es más, voy a ponerlo así para hacerlo más interesante, z cuadrado igual a xy es una especie de cono. ¿Ya? Es un cono. ¿Ya? Rotado, pero cono, al fin y al cabo. Entonces, ¿qué estaríamos, qué
tratamos de hacer con esto? Vamos a ponerlo así, para ponerlo en cierta perspectiva. Una propiedad que es importante es la siguiente. La observación acá la di para un número finito de polinomios, pero uno podría decir, ¿y qué tal si tengo una colección infinita? Porque según su definición, C puede ser una colección cualquiera de polinomios. Si tuviese una colección infinita, significa que tengo que hacer una intersección infinita de elementos. ¿Y cómo hago eso? Bueno, es una preocupación natural, pero el teorema de la base de Hilbert nos ayuda acá. Proposición, que vamos a llamarlo así. El teorema de la base de Hilbert nos dice que si yo tengo una colección cualquiera de polinomios en n variables sobre C, ¿no? ¿Ya? Y quiero ver el conjunto de ceros. Bueno, eso es lo mismo que el conjunto de ceros de un cierto número finito de polinomios, donde estos de aquí son los generadores, donde F1, Fk son los generadores de el ideal generado por C. O, puesto de otro modo, todo ideal del anillo de polinomios en n variables es finitamente generado. Sería mejor, de repente, frasearlo de esa manera. Pero no perdemos digamos, de vista lo que estamos haciendo si lo fraseamos de esta manera. Esto es, el teorema de la base de Hilbert lo que nos dice es, dada cualquier colección de polinomios en n variables, siempre es posible hallar un número finito de ellos, de modo que la variedad afín correspondiente o asociada a C es la intersección de un número finito de hipersuperficies. ¿Ya? Esto es lo que solemos llamar una variedad afín. Entonces, toda variedad afín la puedo interpretar como una intersección de un número finito de hipersuperficies. ¿Ya? Esa es la parte afín, que vamos a ver entre un instante sería como que la parte local del asunto. ¿Ya? ¿Cómo extendemos esto? ¿Cómo lo volvemos ligeramente más interesante o nuevo con respecto de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver? Pensémoslo de esta manera. Hasta acá estamos viendo conjuntos de ceros de polinomios. Entonces, vamos a ponerlo así. Las variedades afines, de algún modo, variedades afines, son como que las cartas locales de objetos proyectivos. ¿Y a qué me refiero? Esta va a ser un poco la idea para lo que viene. ¿Ya? ¿En qué sentido? ¿Cómo podemos formalizar eso? Pongámoslo así. Por otro lado. Y teníamos ya el espacio proyectivo, ¿no es cierto? Lo habíamos llamado CPN o CPN, digamos, el espacio proyectivo. Habíamos visto que codifica rectas que pasan por el origen. Rectas que pasan por 0 en Cn más 1. Habíamos visto que también se puede codificar en términos de coordenadas homogéneas. Y esas coordenadas homogéneas dan es la dirección de mi recta. ¿Ya? Entonces, quisiéramos extender la noción de variedad algebraica a CPN.
extender, definir esa noción. Entonces, primero que nada, uno diría, a ver, imagínense que tomamos n igual a 2. Entonces, ahora estoy en CP2. Pensémoslo así. Y para hacer las cosas más sencillas, voy a tomar coordenadas usuales, ¿no? O sea, estas van a ser mis coordenadas x0, x1, x2 en la terminología general, pero vamos a ponerle nombres x y z, 3 variables, ¿no? Entonces son rectas que pasan por C3. Si uno dice definir la extensión o extender esa noción de variedades algebraicas, lo que uno tendría que hacer es, bueno, ¿qué cosa es una variable algebraica en el caso afín? En el caso afín, este va a ser, vamos a ponerlo así, caso proyectivo, / lo que vamos a llamar global. En el caso afín, eran conjuntos de ceros de polinomios. Entonces, uno podría decir, ya, entonces es fácil. Lo que puedo hacer es, agarro un polinomio en 3 variables y digo, de repente yo podría hablar del conjunto de ceros de ese polinomio en CP2. Tendrá sentido, a ver, imagínense, tomo este polinomio. Tendrá sentido hablar de, vamos a poner así, hablar de BF, el conjunto de puntos en CP2 para los cuales F es igual a 0. Entonces acá uno, si lo piensa por un instante, se va a dar cuenta de que hay algo medio raro ahí, ¿no? Tendrá sentido, estará bien definido, si quieren ser ya más precisos. Bueno, pensémoslo así. Acá no hay que dejarnos engañar, estas son coordenadas homogéneas. Esto es, el punto, por ejemplo, 1, 1, 1 es lo mismo que el punto 2, 2, 2. Entonces, si mi polinomio se anula en un punto, debería anularse en todos los representantes. Esto es, si se anula en un punto, ese polinomio debería anularse en toda la recta generada por ese punto. Si no, no estaría bien definido el 0, ¿no? Y noten que acá, para ser más concretos, podría ser así, ¿no? Notar. Yo podría poner este punto. 1, vamos a ponerlo así. 1, 0, menos 1, satisface f de 1, 0, menos 1 en este polinomio x cuadrado más y cuadrado más z. Eso de ahí se anula. Pero, ¿qué pasaría si ustedes dicen, ya tomo este? Ese punto está en la misma recta, ¿no? Está en la misma recta generada por ese vector, 1, 0, menos 1. ¿Qué pasaría si lo evalúo? Si evalúo f ahí. Si evalúo f en 2, 0, menos 2, noten que esto ya no es 0. Ahora va a ser 4 menos 2, 2, dice. O sea que yo no puedo definir el conjunto de ceros de cualquier polinomio así, de la nada, en CP2. ¿Por qué? Porque podría haber el problema de que de repente puntos o representantes de una misma recta no anulan al polinomio de la manera que uno quisiera, ¿no? Por ejemplo, acá, esto es, este punto es igual al punto 2, 0, menos 2 en CP2, pero f en 1 es distinto de el f en el otro lado. Y ni siquiera eso, en realidad. Esto de acá, ¿no? El otro representante no lo anula. Entonces, ¿qué tipo de polinomios deberíamos nosotros considerar si queremos hablar algo así como el conjunto de ceros de polinomios en CPN? Lo que tendríamos que hacer es hablar de lo que vamos a llamar polinomios homogéneos. ¿Sí? Entonces, así.
Vamos a poner así. Para lidiar con este obstáculo, vamos a ponerlo de una vez. Conviene considerar polinomios homogéneos. ¿Qué es un polinomio homogéneo? Recuerden que un polinomio se dice homogéneo si satisface lo siguiente, ¿no? Tomo un polinomio en variables x0, vamos a llamar así, en n más 1 variables, por decirlo de alguna manera, f es homogéneo si para todo t complejo se tiene que f evaluado en el múltiplo t veces el vector xn es lo mismo que t a la d por f x1, xn, x0, disculpen, he empezado así, ¿ya? Esto es, puedo factorizar de algún modo t a la d de todos los monomios para cierto d. Este d es lo que se suele llamar el grado homogéneo. Noten que justamente por esa propiedad que acabamos de describir ahorita, de que un polinomio es homogéneo, si es que yo agarro un punto, lo multiplico por t, evalúo el polinomio en ese múltiplo, ¿qué va a pasar? El t a la d se factoriza. Esto es, si f se anula en x0, xn, también se va a anular en cualquiera de sus múltiplos. Entonces, ahora sí puedo hablar del conjunto de ceros de un polinomio homogéneo en el espacio proyectivo. Eso lo vamos a poner como una observación. Para polinomios homogéneos se cumple lo siguiente, ¿no? Que si yo tengo esto, entonces da lo mismo que se anule ahí o que se anule en cualquier representante. ¿Ya? Entonces, está, de algún modo, es un sí solo sí realmente, ¿no? Entonces, de ese modo, lo que yo puedo hacer es definir lo siguiente. Variedad proyectiva. ¿Qué cosa va a ser una variedad proyectiva? Decimos que X es una variedad proyectiva si existe una colección S de polinomios homogéneos ¿ya? Vamos a llamar X, lo voy a pensar o lo quiero definir acá, CPM, en M más 1 variables. Noten que aquí lo único que hay que tener cuidado es esto, ¿no? X0 hasta XM, ¿no? Estamos empezando así. En M más 1 variables, tal que X es el conjunto de ceros de esta familia. ¿No? Todos los elementos de CPM, tales que F, X0, XM, es igual a 0, todo F de la familia. En este contexto existe también la misma propiedad del teorema de la base de Hilbert, esto es, la familia, basta limitarnos a estudiar familias finitas, porque
Si tomo cualquier otra colección, tomo el ideal generado por esa colección y ese ideal es finitamente generado, ¿no? ¿Qué vamos a poner acá? La observación, más que nada, es que una variedad proyectiva X dentro de CPM, ¿no?, se puede definir siempre usando un número finito de polinomios. Solo una colección finita de polinomios homogéneos, ¿no? Esto sería como una especie de versión del teorema de Hilbert, ¿no?, del teorema de la base de Hilbert. Entonces, hasta acá hemos, de algún modo, extendido las definiciones. Empezamos con acciones de grupos en variedades, eso nos permitió, de algún modo, definir acciones de conjunto, de grupos en conjuntos, disculpen. Eso nos permitió definir el espacio proyectivo. Luego hicimos el punto de quiebre y dijimos, vamos a estudiar conjunto de ceros de polinomios. Eso nos definió las variedades afines. Y dijimos, de manera informal todavía, que esas variedades afines eran como que modelos locales para algo global, que de algún modo es más general. Eso global era esta noción de variedad proyectiva. Y ahora vendría la pregunta, ¿no? ¿Cómo así es que esta variedad proyectiva engloba la noción de variedad afín? Entonces vamos a ponerlo de esta manera. ¿Cuál sería, en términos de una pregunta, ¿no?, cuál es la diferencia con la noción de variedad afín? ¿No? Porque en principio uno podría decir, bueno, hay dos cosas acá que uno podría tener en cuenta, y vamos a ponerlo así como un ejemplo primero, antes de hacer el paralelo ya más formal. Uno podría hablar de, en CP2, considero este conjunto, ¿no? X, Y, Z, voy a usar esas coordenadas ahorita, y voy a hablar de, voy a considerar este polinomio homogéneo, Z al cuadrado menos XY, uno que mencioné hace un instante. Y ahora lo que voy a ver es mi variedad metida acá. ¿Esto qué es en principio? Es el conjunto de cero de un polinomio en CP2. CP2, como su nombre lo dice, depende de dos variables. Esto tiene dimensión 2. ¿Mm? Y estoy viendo una hipersuperficie en algo de dimensión 2. Esto va a ser una curva, lo que vamos a llamar una curva proyectiva. ¿Qué tipo de curva será? Curva proyectiva. Está definida por una sola ecuación en CP2. ¿Qué curva es? Bueno, veámoslo así. Vamos a poner acá una especie de, disculpen, esto fue demasiado chueco. Vamos a hacer una especie de paralelo ahí. A ver, veamos. En CP2 nosotros sabíamos que tenemos cartas, por decirlo así. Entonces yo voy a tener acá mi espacio, voy a llamarlo V para hacerlo más sencillo. V metido acá. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo decido bajar a C2, ¿no? CP2 aquí es una unión de 3 C2, ¿no? ¿Qué pasaría si digo X sub 0 es distinto de 0? Bueno, acá yo voy a irme a esta carta,
donde ahora la información la veo así. Y entre X, Z entre X. Esa ecuación inicial, que era la ecuación X, Z al cuadrado, disculpen, igual a XY, ¿en qué se convierte cuando paso a ese sistema coordenado, a este nuevo sistema en C2? Bueno, noten que si divido por X cuadrado en ambos lados, lo que me va a quedar es esto, ¿no? Z sobre X al cuadrado es igual a Y entre X. Esto es, acá, si a esto lo llamo mi carta U y esto W, lo que yo tendría es esta ecuación. W al cuadrado es igual a U. Noten que esto de acá es ¿qué cosa? ¿Cómo lo podría yo pensar? Ah, ya, tenía mi espacio grande aquí, yo no sé cómo será este objeto V, pero si yo bajo a mi carta C2, donde X es distinto de 0, ese objeto V termina convirtiéndose en algo más conocido, ¿no? Eso es una parábola. Pero ojo, eso no es todo V, ¿no? Esto yo lo podría pensar como que V intersección la carta X distinto de 0. No es todo V, pero es un pedazo, ¿no? Por eso les decía un poco eso de local, ¿no? El V es el objeto global definido por esa ecuación, por la ecuación Z igual a X cuadrado, pero el aspecto local, digamos, esto es cuando me enfoco solamente en un entorno, el entorno X distinto de 0, lo que veo es esta curva, una curva conocida, donde cada punto lo puedo pensar como de esta manera, ¿no? W al cuadrado, W. ¿No? Donde W aquí es un número complejo cualquiera, ojo. O sea, es como si fuese una copia de C. B intersección X distinto de 0 es una copia de C. Es isomorfo a C, ¿no? Es una recta. Y ahora, bueno, hasta ahí no hemos reconocido todavía el objeto. ¿Qué le estaría faltando? ¿Qué parte no estoy tomando en cuenta? Hasta acá, lo único que he hecho es, me he restringido a esta carta aquí, distinto de 0. ¿Y qué tal si hubiera tratado de ver qué pasaba con X igual a 0, por decirlo así? O con las otras cartas también. Bueno, hagámoslo un poco corto el análisis, porque en este caso es más o menos conocido. Acá tengo CP2, mi V, ya bajé a esta carta, C2. Aquí estoy viendo este objeto, que sería la intersección, por decirlo así. Y veo esa parábola. Lo que yo podría hacer es, ¿qué tal si me restrinjo a X igual a 0? Digo, no estoy viendo esa información. ¿Qué cosa es la intersección de V con la carta X igual a 0? Bueno, si interseco con X igual a 0, mi ecuación, recuerden que la ecuación era esta, Z al cuadrado igual a XY. O sea, me va a quedar Z igual a 0. Pero Z igual a 0, ¿qué es? Bueno, en términos de mis coordenadas proyectivas, eso sería X, Y, 0. Pero, ¿cómo lo podemos interpretar así como está? Tengo que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Eso con X igual a 0. Ah, esto es lo mismo que esto, ¿no? 0, Y, 0. Pero aquí, si tengo en cuenta solo pendientes, esto es este punto. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es, y acá viene poco, lo que quisiera que tengan en cuenta, sobre todo si estudian variedades proyectivas, es que CP2 uno podría decir, y siempre escucho ese comentario a veces cuando nos enseñan estas cosas, dicen CP2, pero CP2 tiene dimensión compleja 2, y si tiene dimensión compleja 2,
Eso significa que es como un R4, no lo puedo graficar. Si hay una manera de graficarlo, uno podría decir así. CP2 al final del día es C2 unión CP1. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy viendo la carta X distinto de 0 y aquí la carta, disculpen, no la carta, pero el subconjunto X igual a 0. Esto es CP2, lo puedo pensar de esta manera, si me permiten. Tengo un C2 donde he agregado algo en infinito. Ese es el CP1, que corresponde cuando X vale 0. Acá noten, tienen 3 coordenadas. Esto es X distinto de 0. Y lo otro es esa recta en infinito. Así como CP1 tenía su punto en infinito, CP2 tendría una recta en infinito, un divisor, que es lo que se suele llamar en este contexto. La parte en verde que nosotros hemos dibujado, que estaría aquí, es una parábola, dijimos, pero esa parábola estaba indizada por elementos de esta forma, w cuadrado w con w un número complejo. O sea, eso es C. O, visto de otro modo, en la parte de CP2, donde X es distinto de 0, yo voy a ver una copia de C. Y cuando llegue a CP1, interseco justo en este punto. Entonces, ¿qué es lo que sería este objeto? Entonces, ¿qué sería V? V sería la intersección con X distinto de 0, unión la intersección de V con X igual a 0. Pero eso es, pensémoslo así, C unión un punto. Pero C unión un punto habíamos quedado que era algo, ¿no? Era CP1. Ahora, obviamente aquí estoy dando un argumento un poco rápido, sencillo, porque alguien podría decir, bueno, tienen que encontrar el isomorfismo apropiado. Sí, lo pueden hallar, y además ya está ahí escrito por el isomorfismo apropiado. Es pasar a la carta Y entre X, literalmente. Entonces, digamos, no toma mucho tiempo, mucho esfuerzo darse cuenta de que al final no solamente es una descomposición en términos de unión, sino que realmente también es un isomorfismo de variedades, ¿no? Entonces, este conjunto, X o Z al cuadrado igual a X por Y, lo puedo pensar como una versión distinta, por decirlo así, de la recta proyectiva. O una inversión de la recta proyectiva en CP2 usando una ecuación homogénea de grado 2, ¿no? Entonces, aquí lo que yo tendría es esta V que está metido acá, V con esta ecuación, Z al cuadrado igual a X por Y, es isomorfo a CP1. Noten que no es el mismo CP1 el que está en rojo ahí, pero sí es una especie de recta que se interseca con ese divisor en infinito en un solo punto. Ese es el 0, 1, 0. Hasta ahí, lo que estamos viendo es, yo puedo usar cartas. Esto es, cuando estoy en el espacio proyectivo, yo puedo asumir, por ejemplo, X distinto de 0, Y distinto de 0, Z distinto de 0, para ver de algún modo, de manera local, cómo es mi objeto, y luego reconstruirlo. En este caso no fue tan difícil reconstruirlo. En algunos casos es bastante más complicado darse cuenta de qué tipo de variedad yo tendría, cómo reconocerla con algo conocido, ¿no? Entonces acá, un poco la observación. Creo que me quedan 10 minutos o 15 minutos, no sé, poco para ir redondeando. ¿A dónde queremos, a dónde uno quiere llegar? Hasta acá es solamente una idea de qué cosa es lo que está ocurriendo, ¿no? Tenemos que las variedades proyectivas, uno las puede pensar como una especie de visión global o un objeto global, ¿no? Y las variedades afines serían como que las cartas locales.
¿Por qué? Porque dada cualquier variedad dentro de CPN, como CPN tiene, yo puedo hacer esto distinto de 0, x1 distinto de 0. Tengo n cartas, n más 1 cartas, donde todo es Cn. Yo bajo a una de esas cartas y mi V tendrá una presentación así. Si bajo, esto es V intersección, x0 distinto de 0. Podría yo bajar por otra carta y de repente ahí voy a ver algo que no veía antes, porque de pronto se puede autointersecar en ese otro corte. Podría pasar. Y así. Cada una de estas cartas afines, que son copias de Cn, lo que me está brindando es una visión nueva, distinta del objeto. Y la idea es empalmarlas, esto es, reconstruir el objeto a partir de estas identificaciones. Por acá podría ser algo así de repente. ¿Ya? Entonces, a eso voy con lo de global, que en el caso proyectivo, como estábamos metidos dentro de CPN, y CPN tiene un cubrimiento por N abiertos, que son isomorfos a Cn, lo que uno puede hacer para entender una variedad proyectiva en general es bajar a cartas y tratar de pegar esa información. El pegado es el complicado, ¿no? El pegado es un poco la riqueza de trabajar en este nivel, ¿no? Tratar de recolectar, pegar la información, ¿no? Entonces, ¿qué objetos? Hasta ahí he trabajado solo con eso, si uno podría decir, pero no todas las variedades son de esa manera, ¿no? Existen otros ejemplos de variedades proyectivas. Que solo voy a mencionar un poco porque convendría de repente que lo sepan, ¿no? Uno podría tomar este. X por Y igual a ZW metido dentro de CP3. Ahora estoy pensando en una superficie compleja. Superficie compleja. O sea que este objeto tiene dimensión real 4 y está metido dentro de CP3. ¿Qué objeto será? ¿Será posible identificarlo? ¿No? Entonces, acá hay dos cosas, ¿no? Primera observación, que conviene de repente tenerlo en cuenta, es que BF es una variedad suave. Sí, pensémoslo así, tratemos de ponerlo en palabras sencillas, cosa que cualquiera que lo lea lo puede entender. ¿Cuándo será suave esta variedad? Recuerden que f es un polinomio nada más, y como polinomio le puedo tomar derivadas. Lo que vamos a decir es que el gradiente de f sea distinto de en todo v. ¿No? Esa va a ser nuestra definición de suavidad para el caso de hipersuperficies. Para el caso que tuviese más de un polinomio, uno habla de que la matriz jacobiana tenga rango maximal. Pero digamos, por el momento bastaría centrarnos en el caso de hipersuperficies. Entonces, en este caso, uno puede notar que V, XY igual a ZW, es suave. O sea que es una variedad proyectiva sin singularidades. O, si lo quieren ver así, no tiene autointersecciones, ¿no? Pero hasta ahí uno no dice mucho, porque diría, se podrá identificar, podré saber qué variedad es. Así como, noten que acá yo tenía esta ecuación, x cuadrado igual a xy, y al final terminó siendo CP1. Uno podría decir, esto es una superficie compleja, ¿será CP2? ¿O será un modelo distinto? ¿Y qué tipo de propiedades tendrá? Acá viene un poco la afirmación. Y con eso hago el empalme ya para, digamos, lo que uno estudia en estos casos, ¿no? Este B es isomorfo, no a CP2, sino a P1 cruz P1. ¿No? Es una cuártica suave. Disculpen, es una cuádrica suave. ¿No?
y todas las cuádricas en este contexto van a ser CP1 por CP1. ¿No? ¿Cómo uno se da cuenta de eso? ¿Qué tipo de función uno podría considerar? Vamos a decir así, y eso se lo dejo como ejercicio para aquellos que me han estado escuchando, es ese isomorfismo, lo puede uno definir así. Agarren los puntos X0, X1 de una copia de P1, agarren el otro punto, vamos a llamar Y0, Y1 de la otra copia de CP1 y lo asignan al otro lado a este valor. X0, Y0, dos puntos, X1, Y1, dos puntos, X1, Y0, dos puntos, X0, Y1. Esa función es un isomorfismo. Es un isomorfismo algebraico porque noten que está definido por polinomios en cada componente. Este sí es lo que se suele llamar la inversión de Segre. Y lo que me permite es identificar a esta variedad como algo suave, y no solamente suave, sino como el producto de dos CP1s. Entonces, en términos coloquiales, uno podría decir, bueno, este B, que era XY menos ZW igual a 0, si bien es cierto, está metido dentro de CP3, yo lo podría pensar como un producto de dos P1s. Lo podría pensar de manera esquemática como si fuese una especie de cuadrado, por decirlo así. Pero ese punto de vista no está tan alejado de la realidad, porque hay dos cosas que acá habría que tener en cuenta. P1 cruz P1 no es CP2. ¿Por qué no lo es? Porque en CP2, cualesquiera dos rectas, aquí, cualesquiera dos rectas, se cortan. Pero acá no, ¿no? En P1 cruz P1 ustedes tienen esta recta aquí, L1. Tienen esta recta en rojo, L2. Y esas dos no se cortan. Es más, hasta les podría dar coordenadas precisas. Esto sería como 0 por CP1 y esto sería infinito por CP1. Esas dos no se van a cortar. Hay una propiedad geométrica, entonces, a eso iba un poco también en el resumen que había dado. Hay propiedades geométricas que uno puede sacar a partir de del estudio de estas variedades. Que, por ejemplo, esta es una superficie algebraica que no es CP2. O sea, empezamos a encontrar modelos distintos ahora. CP2 es una superficie conocida con la que habíamos empezado y hemos encontrado algo distinto. P1 cruz P1. ¿Qué tipo de propiedades tiene, por ejemplo, que la distinguen de CP2? Que ahí dos rectas no se cortan. Es más, existen familias ahí de rectas que no se van a cortar jamás. Mientras que en CP2, cualesquiera dos se van a cortar. ¿Por qué? Porque CP2, piénsenlo así como este modelo que he puesto acá, es C2 con esa recta en infinito. En el peor de los casos, dos rectas se van a cortar infinito. Mientras que en P1 cruz P1 no. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde? Poco, de repente ya el tiempo me está ganando, no sé, me van diciendo si es que cuánto tiempo tengo adicional. A lo que voy es a esto. Entonces, lo tercero, de algún modo, para decir cómo todo esto entra en juego con las acciones. Bueno, lo que ocurre es esto, por ejemplo. Yo podría hablar de este conjunto, C estrella al cuadrado, que lo voy a pensar así, como matrices. TI distinto en C estrella. Tengo ese grupo de matrices, por decirlo así, triangulares, no triangulares, diagonales. Y yo podría hacer actuar T en CP1, cruz CP1. ¿De qué manera? Bueno, hagámoslo así. Acá tengo coordenadas X0, X1. Aquí tengo coordenadas Y0, Y1. Si hago la acción, vamos a llamarlo así, T1, T2, lo hago actuar acá.
Y0, Y1. Si lo hago actuar coordenada por coordenada de algún modo. T1, X1, Y0, T2, Y1. ¿No? Ahí está. Cuando hacemos actuar eso, lo que va a ocurrir es lo siguiente. La acción tiene 4 puntos fijos. ¿Qué puntos fijos? Bueno, pensémoslo así. En P1 yo voy a distinguir 2 puntos. El 0 va a ser el punto 1, 0. Y el infinito, como habíamos quedado, el punto 0, 1. Esos 4 puntos fijos van a ser estos. 0, 0, 0, infinito, 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 0. Hay 4 puntos fijos y es más, hay 4 curvas invariantes. Esa es la primera observación. La segunda, 4 curvas invariantes. ¿A qué se refiere uno con curvas invariantes? Piénsenlo así, órbitas de dimensión 1. O clausuras de órbitas de dimensión 1. Esto es en mi espacio, que de manera esquemática lo puedo pensar como un cuadrado. Lo que está ocurriendo es, tengo estos 4 puntos, 0, 0, 0, infinito, infinito, 0, infinito, infinito, que de algún modo están estáticos ahí. Esos no se mueven con la acción. La acción no los empuja a ningún lado. Y esos puntos están conectados, es más, por curvas invariantes, que lo puedo pensar así, si gusta. Ahora uno diría, y bueno, ¿y eso de qué me sirve? Lo que me va a servir es para lo siguiente. C, a partir de esta variedad, usando la acción de este grupo algebraico, lo que estoy obteniendo es, puedo codificar la acción, esta acción con un grafo. ¿Qué grafo? Bueno, el grafo de puntos fijos. Y vamos a ponerlo así para hacer más, para escribirlo de manera más sencilla. El grafo que vamos a generar tiene como vértices los puntos fijos y como aristas las curvas invariantes. Esto es, si se olvidan del cuadrado que estaría ahí, o de esas 2 células que estaría dentro del cuadrado que acabo de dibujar, ese grafo sería el grafo asociado a mi variedad P1 cruz P1. ¿Qué de importante? Vamos a llamar este grafo gamma. Vamos a pensarlo así. En general, si tengo una acción de un toro, en este caso se estrella alguna potencia sobre una variedad X, si tengo un número finito de puntos fijos y curvas invariantes, piénsenlo así, yo puedo asociar un grafo, ¿no? Para yo tener ese grafo necesito que estas 2 piezas de información sean finitas, ¿no? Creo que eso queda más o menos claro. Entonces, ¿de qué me sirve ese gamma X? Bueno, ese gamma X, y acá es un poco el territorio de cohomología equivariante para aquellos interesados. Si tienen preguntas, obviamente, están más que invitados a preguntarme y a irme diciendo sus observaciones, si han leído sobre ello antes, qué tipo de dudas podrían tener. El reino de cohomología equivariante lo que hace es tratar de describir las propiedades geométricas, topológicas de X. Aquí X es una variedad con acción de un toro T a partir
del grafo gamma X. Noten que este grafo tiene información importante, porque por ejemplo, acá están esas dos curvas que no se cortaban, que hacen la distinción con el CP2. Y no solo eso, guarda información en qué sentido, de que en topología algebraica, y con esto ya cierro, en topología algebraica, todo conjunto yo le puedo asignar su cohomología. Esa cohomología guarda información de los agujeros de mi espacio, ¿no? Vamos a ponerlo así. Eso es, digamos, la pintura clásica. Uno podría decir también, puedo incorporar la acción, más la acción de T. Eso es desde el punto de vista clásico. Desde el punto de vista moderno, lo que trata de hacer es asociar también, vamos a ponerlo así, asociar también este grafo. Y la pregunta natural es cómo están conectados estos dos. ¿Qué conexión tendrían? Y la conexión es que son isomorfos si es que X es suave. Es isomorfo a gamma X si X es suave. Entonces, suavidad, es cierto, lo hemos definido para hipersuperficies, pero piénsenlo, en este caso también se puede definir si es que tengo más polinomios, solo viendo el rango de mi jacobiano. Entonces, para culminar un poco, a dónde uno apunta, o qué es lo que se hace ahora en esta rama de matemáticas. Lo que se trata de hacer es, dado estas variedades algebraicas que están definidas por conjunto de ceros de polinomios, lo que uno hace es darle más simetría, esto es, hacer actuar un grupo sobre ese espacio. Esa acción se puede codificar en términos de órbitas. Hay ciertas órbitas que son especiales, como estas de aquí, los puntos fijos, las curvas invariantes. Con esa información puramente algebraica, por decir así, uno puede diseñar un grafo y la información de ese grafo me está dando o me va a dar, por ejemplo, información topológica importante de la variedad. Esto es, si es que hay curvas que no puedo contraer un punto, si es que hay esferas que no pueda contraer un punto en ese espacio, me va a dar una descomposición celular también. Entonces, hay un montón de información que se puede codificar usando esta información algebraica. Entonces, un poco, ese es el mensaje un poco que he tratado, espero, de dar en la charla, que es información geométrica importante, a veces es difícil de codificar, porque la geometría, si están en dimensiones altas, no la van a poder, digamos, palpar. Mientras que si usan construcciones algebraicas que de algún modo pueden extraer información a partir de la acción, o ya sea a partir del polinomio en particular que están trabajando, eso les va a permitir justamente recuperar la información original, módulo de repente algunas cosas que uno pierde en el camino, pero en general esa información algebraica es importante para describir la estructura de la variedad original, ¿no? Como en este caso tenía P1 por P1, solo que si lo veo como polinomio así, en abstracto, uno no se da cuenta de que es P1 por P1 y uno podría incluso sospechar que de repente es CP2, pero no, son dos objetos distintos con comportamientos geométricos completamente distintos también. En uno curvas se cortan, en otro no. ¿Eh? Y eso es, me parece, el punto que quería dar, y con eso termino. Si tienen preguntas, por favor, me van haciendo. Si es que hay alguna aclaración que tenga que hacer, me van diciendo. Muchas gracias por la exposición, doctor Richard. No sé si alguien tiene alguna consulta, pregunta relacionada a la exposición o lo que fuera para que se la haga el expositor.
Hola Juan, yo tenía una curiosidad más que duda. Sí, Hola, profesor Richard, muy buenas tardes. El tema es ¿qué muy tal? llamativo, el tema llama mucho Ujú. la atención. No sé si Sí. podría recomendar a un estudiante que tiene un curso de solamente de complejo y de álgebra, ¿cómo Ujú. podría iniciarse y conocer un poco más acerca de ese tema? Un libro para, como una introducción de esto que ayude a adquirir esas ideas, ir viendo aquello. Sí, es una buena pregunta. Un libro que ayuda bastante, que lo voy a poner de repente en el chat para que todos lo puedan tener ahí, es el libro de Michel, disculpen, voy a escribirlo bien, Michel Odan, que es Acciones de toros en variedades simplécticas. Ese libro usa lo básico, digamos, de análisis complejo. Usa un poco de estructuras simpléticas, claro, pero lo explica de manera detallada, entonces no es algo que tengan que saber desde antes, pero usa el lenguaje de variedades complejas y acciones de grupos para describir, por ejemplo, variedad histórica, que sería un poco el, digamos, el ejemplo estándar o el juguete de algún modo con el que uno trabaja, ¿no? Las variedades históricas son casos especiales de lo que he escrito y en el libro de Michel Odan se describen de manera bastante detallada, ya tiene construcciones bastante específicas que ayudarían un poco, como lo mencionas, a tener una especie de introducción al tema. Entonces me parece que esa sería una buena referencia. Después está la otra referencia, es eh, unas notas de clase de Michel Brion que se llaman Hibarian Cohomology and Hibarian Chao Groups, me parece que es eso. Esas notas es un poco, de repente son más cortas, va un poco más al punto, pero también lo hace a través de ejemplos, usando nociones básicas de variedades complejas y topología algebraica. Entonces, creo que esos dos serían como que las referencias que te podría recomendar, ¿no? Para iniciar en el estudio de estas variedades. Está bien, muchas gracias. Sí, de nada. Yo tengo una consulta, pero más que consulta me quedó con una duda Sí. o curiosidad. Fue la parte que mencionó de un grafo, o sea, asoció un grafo Ujú, al... ujú. el grafo, o sea, ¿qué gano estudiando con los grafos o estudiando los grafos que me originan? ¿Quizás hay alguna ventaja en términos quizás de En términos, superficies abstractas sí, o... lo que pasa es que, digamos, el grafo al final del cuentas es un objeto de a lo más dimensión compleja uno, ¿no? Entonces estás trabajando con curvas, pero esas curvas codifican información de células de dimensión mayor en tu espacio. Ahora, ¿cómo se codifica eso? Es, digamos, solo hoy he hablado de la parte cualitativa, digamos, hay algo más que considerar en el grafo. El grafo en realidad tiene que ser decorado. Esto es, tiene que tener o guardar la información de los grupos de isotropía. Con esa información es que uno puede reconstruir, por ejemplo, si es que existen células de dimensión 2 o 4 complejas que no se puedan contraer dentro de mi espacio. Entonces, el grafo codifica esa información a partir de la acción, del tipo de isotropías que puedan aparecer en mi variedad. Entonces, en vez de, digamos, estudiar la descomposición o tratar de encontrar una descomposición celular a mano, lo que uno puede hacer es basarse en el grafo, tratar de encontrar relaciones entre los generadores de un anillo asociado a ese grafo para encontrar estas células, ¿no? O sea, que ganas un poco, digamos, versatilidad, ¿no? En términos de cálculo. Uh-huh. Muchas gracias. Pero, y solo una observación, ¿no? Pero claro, eso no, hay cierta información que se pierde, ¿no? Digamos, la estructura, si empezaste con una variedad simpléctica, a veces no vas a poder recuperar la estructura simpléctica, vas a recuperar solo cierta información, una información topológica. La estructura compleja ya es algo más delicado que a veces, que con el grafo no se puede codificar completamente.
Gracias. No sé si hay Ujú. otra pregunta de parte de los asistentes. Bien, parece que no hay más Bueno, preguntas. Entonces, creo que eso sería ujú. todo por hoy. Muchas gracias nuevamente No, no se por haber preocupen, aceptado la gracias invitación. igualmente. No, gracias por la invitación a ustedes y gracias por los asistentes también, por estar ahí y por haber escuchado la charla. Muchas gracias. Entonces, ya nos Ujú. veremos el otro jueves con la siguiente exposición y bueno, hasta ese entonces, ¿no? Muchas gracias por Pues su... entonces, muchas gracias, hasta luego, Hasta nos luego, vemos, cuídense. cuídense igualmente.